Desde el corazón de Andalucía, con el sol de Sevilla como testigo y la pasión de nuestras calles. En nuestros estudios aquí en España les traigo las historias más auténticas. Yo soy Cadia Oliveira y este es el diario de una chacha. Bienvenidos queridos esperancitos y esperancitas a un nuevo encuentro en este canal. Espero que se encuentre muy bien. Si es la primera vez que nos visita, quiero darte la más cordial bienvenida. Y si ya hace parte de esta bonita comunidad, muchísimas gracias por volver. Aquí compartimos historias que nos recuerdan que detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y un corazón lleno de sueños. Mientras escuchas esa historia, la historia de hoy, quiero invitarte a imaginar, ¿eres tú quien está viviendo esa situación? ¿Habrías actuado igual? Al finalizar esa historia, me encantará leer tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, dicen que las paredes de una casa guardan secretos, pero pocas personas conocen esos secretos mejor que una empleada de hogar. La historia de hoy empieza así. Me llamo Elena. Tengo 56 años. Soy española y llevo más de 30 años trabajando como empleada de hogar. He visto familias unirse y separarse. He cuidado de niños que hoy ya son padres. Y he acompañado a personas mayores hasta sus últimos días. Y si algo aprendí durante todos esos años es que el dinero nunca dicen cómo es una persona. Las apariencias engañan. Y aquella familia fue la prueba más grande de eso. Todo comenzó un lunes de noviembre. Recibí una llamada de una agencia con la que llevaba colaborando desde hace muchos años. Me ofrecieron trabajar con una familia que acababa de mudarse a un chalet a las afueras de Madrid. La señora insistía en encontrar una empleada con experiencia y buenas referencias. Yo lo acepté. Cuando llegué, me recibió una mujer muy elegante y perfectamente vestida. Se llamaba Patricia. Me enseñó la casa con una bonita sonrisa. Amiga, esas son las peores, ¿eh? La casa era enorme. 5 habitaciones, 2 salones, una cocina que parecía sacada de una revista. Mientras caminábamos, me iba explicando cada detalle. Aquí somos muy ordenados. No me gusta repetir las cosas 2 veces. Es que la veo, ¿eh? Espero que eso no sea un problema. Yo callada. No. Después de tantos años trabajando, aquellas palabras no me asustaban. Lo que sí me llamó la atención fue que nunca preguntó por mi familia, ni por mi experiencia, ni por mi referencia, ni por nada de nada. Solo quería saber si era capaz de seguir sus instrucciones. Pensé que simplemente era una mujer muy exigente. Y seguí adelante. El primero mes, todo muy normal. Entraba a las 8 de la mañana, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, hacía la compra, planchaba y dejaba la cena preparada antes de marcharme. Patricia apenas hablaba conmigo. Todo lo comunicaba con notas pegadas sobre la encimera. Plancha las camisas. No olvidar la plata. Limpia los cristales. Nunca decía por favor, nunca decía gracias. Pero yo necesitaba el trabajo. Así que seguí adelante. La única persona que siempre me trataba con cariño era su hijo Daniel. Tenía 26 años en la época. Era muy educado. Siempre saludaba.
y cada vez que me veía cargando bolsas, corría a ayudarme. Una mañana incluso me dijo: mi madre debería agradecerte todo lo que haces. Yo no respondí. Me quedé callada, porque sabía que aquella conversación podía traerme problemas. Pasaron los meses y un jueves ocurrió algo que jamás olvidaré. Había terminado de limpiar el dormitorio principal. Cuando bajé a la cocina, escuché un grito, mi nombre, ¿no? ¡Elena! Y subí corriendo. Patricia estaba completamente alterada. Revolvía cajones, abría armarios, tiraba la ropa al suelo. Y le pregunté: ¿qué pasa, señora? Y me dijo fijamente: ha desaparecido un reloj muy valioso. Sentí como un vuelco en el estómago. Intenté ayudarla a buscarlo, pero antes de que pudiera moverme, volvió a hablar. Solo hay una persona que ha estado hoy en esta habitación. Y como que el silencio fue como absoluto. Comprendí inmediatamente lo que estaba ella insinuando. Noté cómo me temblaban las manos. Llevaba más de 3 décadas trabajando en casas. Jamás, pero jamás me habían acusado de robar. Yo respiré hondo y, mirando a los ojos, le respondí con toda la calma que pude reunir en este momento. Mira, señora Patricia, puede revisar mi bolso, mi abrigo y hasta mi coche si lo deseas, pero te lo aseguro que yo no he cogido absolutamente nada. Ella se quedó callada, ni siquiera respondió. Solo siguió mirándome y observándome. Y en aquel momento comprendí que por mucho que dijera la verdad, había dejado de confiar en mí. Ella permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. No apartaba la mirada de mí. Después de unos segundos dijo algo que me dolió más que la propia acusación o la insinuación. Las personas siempre enseñan su verdadera cara cuando creen que nadie las está mirando. Sentí un nudo en la garganta. Durante 30 años había trabajado con decenas de familias. Jamás me había llevado un solo euro que no era mío. Aún así, en aquel instante comprendí que mi palabra no valía nada. Me quedé ahí parada mirándola y le he dicho: mira, señora, puede llamar a la policía si lo considera necesario. Yo no tengo nada que esconder. Y ella ni siquiera respondió. Se limitó a coger su teléfono y durante unos segundos pensé que realmente iba a denunciarme, que iba a llamar a la policía. En ese momento apareció Daniel. Miró a su madre y me miró a mí y se quedó como asombrado y preguntó qué está pasando. Y Patricia, sin dudarlo, pero sin dudarlo, ha desaparecido mi reloj. Y Elena ha sido la única persona que ha entrado en nuestra habitación. Su hijo se quedó mirando como incrédulo, ¿no? Y preguntó a su madre en este momento: ¿la está acusando sin pruebas? Y ella dijo que no era necesario pruebas porque las cosas eran muy evidentes. Aquellas palabras hicieron que su hijo perdiera la paciencia. Y dijo: mamá, Elena trabaja aquí hace meses. Ella lleva trabajando aquí. ¿De verdad piensas que arriesgaría su trabajo por un reloj? Y la mujer, la señora tan fina, levantó la voz y dijo: no la defiendas. No sabe cómo son algunas personas. Me quedé completamente quieta. No quería discutir. Solo quería marcharme. Con las lágrimas a punto de salir, dije en voz baja: creo que lo mejor será que me vaya. Y ella ni siquiera lo intentó detenerme. ¿Qué va a intentar detenerte? Ella quiere que te vayas.
Ni siquiera respondió. Subí a la pequeña habitación donde dejaba mi abrigo. Recogí mis cosas y antes de salir miré por última vez aquella casa. Sentí como una tristeza enorme, no por perder el trabajo, sino porque habían destruido algo que cuesta muchos años en construir, mi reputación, y eso es una gran verdad, ¿eh? Cuando llegué a mi piso, apenas pude contener las lágrimas. Yo vivía sola, mis hijos ya eran mayores. Uno trabajaba en Valencia y otro vivía en Sevilla. Ole, Sevilla. Ya se me ve el plumero, ¿no? No quería preocuparlos, así que preparé un café y me senté junto a la ventana intentando convencerme de que todo pasaría. Pero aquella noche casi no dormí. A la mañana siguiente sonó mi teléfono y era de la agencia. Y la chica me ha dicho, mira Elena, la familia ha comunicado que de momento no necesitan tus servicios. Comprendí enseguida lo que significaba. Habían decidido despedirme. Di las gracias por avisarme y colgué. Yo en verdad tengo que reconocer que me sentí muy humillada. Después de tantos años trabajando con honestidad, todo terminaba de aquella manera. Pasaron 3 días, no recibí ninguna llamada, ninguna explicación, ninguna disculpa y empecé a buscar otro empleo. Pero aunque tenía excelentes referencias, la preocupación no me dejaba tranquila. Y si aquella familia hablaba mal de mí, el boca a boca, ¿eh? Y si aquella falsa acusación cerraba otras puertas. El domingo por la tarde llamaron al timbre. Pensé que sería una vecina. Cuando abrí la puerta me quedé completamente sorprendida. Era Daniel. Llevaba una expresión muy seria y dice, Elena, ¿puedo pasar un momento? Y yo, bueno, le abrí la puerta y le preparé un café. Y durante unos minutos ninguno de los dos habló, hasta que finalmente rompió el silencio. Mira Elena, yo vine a pedirte perdón. Y le miré un poco asustada porque no me había hecho él nada. Y le pregunté por qué. Y él se quedó muy avergonzado. Y me dijo, porque ya sé dónde está el reloj, o dónde estaba. Sentí que el corazón me empezaba a latir con muchísima fuerza. ¿Lo encontraron? Y él dijo que sí, pero avergonzadísimo. Estaba dentro del coche de mi madre. Ella misma lo había guardado allí días antes. Y se hizo como un largo silencio, ¿no? Me quedé como un poco indignada. No sabía si sentí como alivio o rabia. O simplemente ganas de llorar, fue lo que me entraron, no sé. Entonces él siguió hablando y dice, cuando lo encontró le dije que debía venir a pedirte disculpas, pero se negó. Dice que aunque esta vez fueras inocente, ella sigue pensando que no puede confiar en nadie. Vale, me parece genial, pero no sé. Las disculpas no se las quitaría a nadie, ¿no? Pero en fin, hay gente para todo. Aquellas palabras me dolieron más que la acusación, porque entendí que había personas incapaces de reconocer sus errores. Y siguió él hablando y dijo, por eso he venido yo, porque no quiero que pienses que todos somos iguales. Yo le he dicho a él, pues muchas gracias por venir, y de verdad. Y él se quedó todavía unos minutitos en mi casa tomando su café. Y después añadió algo que cambió completamente el rumbo de aquella historia. Hay otra cosa que debes saber. Mi madre no ha despedido solo a una empleada. Ay, ¿qué me he hecho? Mi madre no ha despedido solamente una empleada. En los últimos 5 años han pasado 7 mujeres por esa casa. Y todas se fueron acusadas de algo. Unas de romper objetos, otras de coger dinero.
Y una incluso fue acusada de haber perdido unas joyas que aparecieron meses después. Y yo como que sentí un escalofrío en ese momento. De pronto comprendí que aquello nunca había sido no había sido un simple reloj. Era una costumbre, una forma de tratar a quienes trabajan para ella. Su hijo sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta y lo dejó encima de la mesa y me dijo que era lo que me correspondía del mes. Dice que su madre quería pagarme solo los días trabajados, pero que a él no le parecía eso justo. Y yo, necesitando aún, estoy necesitando, empujé el sobre hacia él y digo, no puedo aceptar eso, ¿no? Con todo mi orgullo. Y él me dijo que sí puede porque te lo has ganado. Hombre. Y porque aunque su madre no lo reconociera, yo fui la única persona que dejé su casa impecable, ¿no? Hasta el último día que trabajé allí. Y aquellas palabras de ellos me emocionó mucho. Por primera vez desde que todo había ocurrido sentí que alguien veía realmente el esfuerzo que ponía en mi trabajo. Y sin embargo, lo que Daniel me dijo antes de marcharse fue lo que me hizo reflexionar. Él me dijo que no debería de dejar de confiar en las personas por culpa de alguien que nunca supo confiar en nadie. Entonces él se fue, yo he cerrado la puerta, me apoyé contra ella y comprendí que aunque aquella etapa había terminado, todavía quedaba una última sorpresa esperándome. Una sorpresa que jamás habría imaginado. Aquella noche tampoco pude dormir. Las palabras de Daniel no dejaron de dar vueltas en mi cabeza. Y los últimos 5 años han pasado 7 empleadas por esa casa. 7. No una, 7. 7 mujeres que como yo habían salido de allí sintiéndose culpables de algo que nunca hicieron. Y lo peor era pensar que quizá algunas todavía cargaban con esa injusticia. A la mañana siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé a la agencia, la misma que me había conseguido aquel trabajo. La coordinadora, Bebeo, respondió con la amabilidad de siempre. Ay, Elena, qué alegría escucharte, tal, ¿cómo estás? Vale. Y yo necesito contarte algo. Le expliqué todo lo ocurrido. Desde la desaparición del reloj hasta la visita de Daniel. Lo conté todo. Cuando terminé, al otro lado del teléfono también hubo un largo silencio. Y finalmente Bebeo habló. Y dice, ahora entiendo muchas cosas. Y me quedé curiosa y digo, ¿a qué te refieres? Dice, cada vez que enviábamos una empleada a esa casa, al cabo de unos meses la familia pedía un cambio. Siempre había una excusa distinta, un objeto perdido, una supuesta falta de confianza o cualquier detalle para justificar el despido. Sentí una mezcla de alivio y de tristeza. Alivio porque por fin alguien me creía y tristeza porque todo aquello se podría haber evitado. Y la muchacha siguió. No volveremos a enviar a nadie a esa casa. Menos mal. Es una decisión que debíamos tomar hace tiempo. Aquellas palabras me hicieron respirar tranquila por primera vez en muchos días. No podía cambiar lo que me había pasado, pero al menos otra mujer no tendría que vivir lo mismo que yo. Pasó una semana, seguía buscando trabajo. Una tarde sonó mi teléfono y era un número desconocido. Como estaba yo buscando trabajo, lo contesté. Y dice una voz con una voz bien suave, Elena. Y digo, sí, soy yo. Digo, mira, me llamo Carmen. Me han hablado muy bien de usted. Necesito ayuda para cuidar a mi marido que está enfermo. ¿Podría venir a conocernos?
y yo acepté. Al día siguiente fui a su casa. No era un chalet enorme, era un piso sencillo, lleno de plantas, fotografías y olor a café recién hecho. Nada más entrar, Carmen me dijo algo que no me lo esperaba. Antes de hablar de horarios o de dinero, quiero darte las gracias por venir. Y esas pocas palabras bastaron para que sintiera una diferencia enorme. Después conocí a su marido Antonio. Era un hombre amable, con movilidad reducida, pero siempre dispuesto a hacer una broma. Cuando terminé la entrevista, Carmen me preguntó, ¿cuándo podría empezar? Y yo no pude evitar sonreír. Digo, cuando usted quiera, ahora mismo. Aquel trabajo me devolvió la ilusión. No porque pagaran mejor, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que mi trabajo era valorado. Los meses se pasaron. Antonio mejoraba poco a poco. Carmen nunca olvidaba dar las gracias. Y cada Navidad me sentaba a la mesa con ellos, no en la cocina, no aparte, con la familia. Una tarde mientras recogía la mesa, Carmen me dijo, ¿sabe una cosa, Elena? Las casas se limpian con las manos, pero los hogares se cuidan con el corazón. Y aquella frase se quedó grabada para siempre en mi memoria. Ese mismo día comprendí que no todas las familias eran iguales. Que una mala experiencia no podía hacerme perder la fe en las personas. Meses después volví a cruzarme con Daniel. Fue por casualidad en una cafetería. Nos saludamos con cariño. Le pregunté por su madre. Y él dijo, pues sigue igual. Ha cambiado de empleado otra vez. Yo no supe ni qué responder. Solo en verdad sentí pena por ella. Porque hay personas que pasan la vida buscando culpables, sin darse cuenta de que el verdadero problema está en la forma de que tratan los demás. Antes de despedirnos, Daniel me estrechó la mano y me ha dicho gracias por no guardar rencor. Bueno, si fuera yo iba a contestar, bueno, yo no estoy guardando ni dinero, voy a guardar rencor. Voy a guardar rencor, ¿no? Y entonces, guardar rencor pesa demasiado, prefiero seguir adelante. Hoy sigo trabajando como empleada de hogar. Ya peino canas. Quizá llevo mucho tiempo en eso, ¿no? Puede ser. Tengo menos fuerzas que antes, pero la misma ilusión del primer día. Y si alguien me preguntara cuál fue la lección más importante de toda mi vida, respondería sin dudarlo, que la honestidad no siempre evita las injusticias. Pero tarde o temprano, la verdad encuentra la manera de salir a la luz. Hasta aquí ha llegado la historia de hoy. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si fueras Elena, ¿habrías aceptado la disculpa de Daniel? ¿Habrías perdonado a Patricia después de todo lo que ocurrió? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leer tu opinión. Y si esa historia te emocionó o simplemente te ha hecho reflexionar, dame un me gusta y suscríbete a este canal para no perder las próximas historias. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia y recuerda, detrás de cada puerta siempre hay una historia. Y aquí estaremos para contar. En la vida con una sonrisa.